Constitución Política de 1886, en los artículos 15 y 18, donde se regula la ciudadanía, se dicta que para ser ciudadano colombiano se necesita ser varón mayor de 21 años en donde se ejerza profesión, arte u oficio o algún otro tipo de subsistencia. Ojo, aquí se excluyen a las mujeres. Y en el artículo 18, donde se dice que para poder ejercer labores electorales y empleos públicos se necesita ser ciudadano, es decir, las mujeres no tenían acceso a este. Al igual que en el artículo 188, donde es el conjunto de derechos que se le da al padre legítimo del hijo no emancipado, es decir, no se le daba ningún derecho a la madre. En el Código Civil de 1887, que aparece dentro del marco de la Constitución de 1886, vamos a encontrar una definición de lo que actualmente conocemos como potestad marital. En este caso se llama potestad patrimonial porque es el conjunto de derechos que se otorgan al marido sobre su mujer. Lo anterior está escrito en el artículo 177. En el caso del artículo 182 del mismo código, se menciona que las mujeres no pueden llevar a cabo ninguna clase de contratos sin consentimiento de su marido. En el artículo 178 se dicta que el hombre puede obligar a su mujer a vivir con él y a trasladarse a donde sea su residencia. De igual manera el artículo 87, donde se dicta que la mujer tiene el deber de seguir a su marido a donde él resida. Por lo tanto, esa es una completa obligación y una violación a los derechos de la mujer. No tiene ninguna libertad para decidir dónde quiere vivir. Lo anteriormente enunciado por Juan José, mi compañero, representa una flagrante violación no solo al derecho de la mujer a escoger su domicilio, sino también a su derecho a la libre circulación, debido a que está sometida a los movimientos que le imponga su marido. Otro artículo que también representa una potestad del marido para limitar cierto derecho de la mujer es en el caso del derecho al trabajo. El artículo 195 del Código Civil de 1887 dice que se presume la autorización del marido cuando una mujer trate de negociar las condiciones de un trabajo. Sin embargo, deja abierta la puerta a que el marido objete de alguna manera el hecho de que su mujer trabaje en industria o establecimiento comercial y que, por ende, se lo prohíba. En el derecho romano, las mujeres necesitaban siempre y necesariamente la autoridad del tutor para poder crear, extinguir o modificar relaciones jurídicas. De igual manera, la tutela de la mujer era considerada y justificada por su supuesta inferioridad natural, pero los juristas clásicos consideraban ya normal que las mujeres realizaban sus propios negocios jurídicos. El concepto de persona se define como el ente humano que es poseedor de capacidad de goce y de capacidad de ejercicio. En el derecho romano, la persona que tenía estas mismas debía ser un hombre varón. El concepto primitivo de la definición de persona natural no aplicaba ni para los esclavos ni para las mujeres, las cuales ya estaban sometidas a la patria potestad ejercida por los padres y a la patria marital ejercida por los esposos. En el derecho germánico no existía una ley positiva la cual rigiera a la comunidad, sino que eran las costumbres de estos mismos grupos los que regían a las personas. Las mujeres en este tiempo desempeñaban un papel de supervivencia en el hogar, con los trabajos o tareas básicas de los alimentos, de cuidar a los hijos y el mantenimiento del hogar, mientras sus maridos desempeñaban labores en las cuales se preponderaba la guerra. Las tradiciones germánicas variaban a veces drásticamente de una tribu a otra. Sin embargo, la posición de la mujer en este derecho es muy diferente a la que podemos encontrar en otros derechos como el derecho romano. Lo que pasa es que, como decía Juan José, las tradiciones son las que marcaban las pautas de conducta y las leyes en estas sociedades aún tribales. Pero la mujer tenía un papel mucho más protagonista en las actividades de la casa. Se puede apreciar, por ejemplo, en la serie de Vikingos, algunos aspectos que eran comunes entre las tribus nórdicas y las tribus germánicas. No son muchas, sin embargo, las fuentes de información que tenemos sobre el papel que tenía la mujer. Lo anteriormente enunciado les daba cierta importancia en la toma de decisiones, pero a la hora de pensar en el concepto de persona o la forma en que la sociedad veía a la mujer en términos jurídicos es mucho más difícil de rastrear. Otro derecho que resulta de gran importancia es el derecho canónico. El derecho canónico se conserva aún en nuestros días, a pesar de que en gran medida se ha separado del poder del Estado.
El derecho canónico plantea algunos ritos que aún así pueden ser sustituidos por un rito civil, ejemplo, el matrimonio. Un elemento común entre el Código Canónico, en este caso el de 1917, y el Código Civil de Colombia de 1887, en virtud de tratados con la Santa Sede, llamados concordatos, podemos encontrar que ambos comparten una legislación relativa al domicilio de la mujer, pues ambos establecen que la mujer debe, a no ser de que se haya separado, conservar el domicilio de su marido. También el Código Canónico de 1917 establece que la mujer obtiene con el matrimonio el estado religioso de su marido. Uno de los ejemplos más grandes del papel de la mujer en el derecho económico podría remontarse en la historia de España, de que no fue hasta 1975 de que a las mujeres no se les reconoció su derecho económico sobre su patrimonio. Es decir, gracias a la gran duración de la dictadura franquista, los derechos económicos de la mujer se vieron equiparados y con mucho retraso a los del hombre. Es decir, hasta ese tiempo, el cónyuge, su esposo, era el que tenía el completo control del patrimonio, y o sea que la mujer que estaba casada debía abstenerse a todas las decisiones que tomara el marido. O sea que no tenía ni control político ni económico sobre su patrimonio. En el caso de la instauración de los derechos políticos económicos en Europa, podría decirse que fue un perjuicio en los países subdesarrollados, debido a que a mayor manejo de las mujeres por su patrimonio, más tendría que ser la inversión hacia la mujer que hacia los hijos. Entre más mujeres tuvieran control de su patrimonio, menos hijos habrían. Por lo tanto, para el gobierno sería más un gasto en sanidad e infancia, lo que para ellos resultaba siendo un supuesto perjuicio debido a esta instauración. En el caso de los estados liberales, ellos surgieron después de la Revolución Francesa, aunque ya había un proceso de liberalización en países como el Reino Unido, en aquel entonces el Imperio Británico. Sin embargo, y a pesar de que el liberalismo predicaba el individualismo, a su vez, la mujer siguió teniendo un papel que no estaba tan protegido por este derecho. La mujer siguió siendo subordinada al marido y siguió existiendo aquel pensar de que su naturaleza le impedía el ejercicio de ciertos derechos. Sin embargo, la evolución se fue dando y las mujeres consiguieron primero tener derecho a votar y a presentarse a elecciones locales para posteriormente avanzar y llegar a la actualidad en donde tenemos algunos países cuyos congresos están compuestos en su mayoría por mujeres. Un hecho que habría de ser celebrado por las mujeres sería la reforma constitucional de 1954, en la cual el general Rojas Pinilla cambió la legislación existente en Colombia y permitió el voto femenino, que posteriormente sería por vez primera ejercido en el plebiscito que daría origen al Frente Nacional en 1957. Marco de la lucha por los derechos de la mujer, de forma pretérita lo que acabamos de mencionar, Betsabé Espinal fue una mujer que logró por vez primera en 1920 lograr una reivindicación sindicalista que reafirmó los derechos de la mujer en Colombia. Tras 21 días de huelga, finalmente, las reivindicaciones exigidas por las mujeres, entre las que se encontraban la igualdad salarial, fue ratificada por el dueño de la fábrica en la cual Betsabé trabajaba. En 1945, el Congreso de la República de Colombia finalmente concedió a las mujeres la ciudadanía, aunque no le concedió permiso para ejercer políticamente. En 2008 se publica la Ley 1257 que hace alusión a la equidad de género y es uno de los grandes últimos pasos hacia este objetivo, el cual es generar una equidad de derechos tanto en los hombres como en las mujeres. Podemos encontrar además el proyecto de ley que propuso que las listas abiertas de los partidos tuvieran que tener obligatoriamente el mismo número de hombres que de mujeres para las elecciones de los partidos. En este sentido podemos evidenciar, y todo lo que hemos mostrado a lo largo del video, cómo la lucha por los derechos de la mujer ha sido tortuoso y ha sido difícil debido a que, por ejemplo, en nuestro país las mujeres solo pueden votar hace 54 años. En este sentido podemos ver que se han debido dar muchas luchas con el fin de conseguir el objetivo de la equidad definitivamente entre ambos sexos.
Como conclusión general de este trabajo, es menester decir que todavía hay pasos que se deben dar hacia adelante, por ejemplo, en materia de nivelación salarial para las mujeres y en otros aspectos, debido a que se evidencia la aún gran vulnerabilidad del sexo femenino frente a algunos aspectos, especialmente frente a la violencia. Pero el camino sigue y esperamos que en el futuro finalmente se pueda conseguir los objetivos y se puedan evitar todos los atropellos que se han planteado a lo largo de este recorrido histórico sobre los derechos de la mujer.